Muy buenos días. Vamos a comenzar con este webinar llamado "Es hora de que el sector financiero recupere terreno". Mi nombre es Samuel Ley, soy el jefe del Departamento de Estudios de Forex Chile y el día de hoy, como ya comentábamos, vamos a hablar de las perspectivas del sector financiero, algunas oportunidades de inversión que hemos visto y que lanzamos en nuestro Special Report y que en general vamos a explicarlas, vamos a comentarlas un poco más en detalle de lo que sale en el informe y también al final vamos a poder tener un espacio de preguntas por si hubo ciertas dudas del informe o también de la presentación. Los temas que vamos a tratar el día de hoy son, primero, vamos a ver qué ha mantenido deprimido al sector, qué pasó con el sector financiero, por qué no tuvo este rally que tuvieron todo el resto de las acciones del S&P 500. Luego vamos a ver cuáles son los puntos a favor que podrían impulsar al sector financiero con respecto a otros sectores. También dentro del sector financiero hay subsectores y eso también lo vamos a ver, cuáles fueron los escogidos, qué acciones escogimos de cada subsector y también sus perspectivas. Y también tendremos y vamos a enfocarnos en el gráfico, en las oportunidades que se están dando en el mercado, que nosotros vimos que nos parecen bastante atractivas dentro de las acciones seleccionadas. Me gustaría hacer otra prueba de sonido. ¿Está todo bien? ¿Suena bien para seguir avanzando? Perfecto. Continuamos entonces. ¿Qué es lo que ha mantenido deprimido el sector financiero? Cuando explotó la crisis, como dice ahí, los bancos tuvieron que comenzar a reconocer y limpiar todos sus activos basuras y recapitalizarse. ¿Qué quiere decir esto? Que vino la crisis, hubo que replantearse todas las empresas tuvieron que replantearse qué activos tener, qué activos no tener, y ahí es donde hubo, de cierta forma, algunas pérdidas, algunas áreas de negocio que no tenían que continuar y obviamente eso que hace que la empresa se haga más pequeña. Antes se expandía, cubría más áreas de negocio, ahora hubo áreas de negocios que hubo que cerrar. También el tema de la recapitalización, dado todas estas pérdidas que hubo, se tuvieron que hacer y tuvo como consecuencia ciertos aumentos de capital. Por lo tanto, eso obviamente genera cierto retroceso en las acciones. A su vez, luego de la crisis vinieron una serie de demandas millonarias en los cuales hubo y tuvo como consecuencia algunos aumentos en los costos legales, tuvimos varias demandas, asociaciones que se juntaban para demandar a estos bancos y por lo tanto se perdía mucho dinero y tiempo en estas demandas, en estos juicios que se les hacían a estas empresas, por lo tanto ahí también hubo cierta merma para las empresas. Otra cosa que también para que esta crisis no vuelva a suceder, para que no tengamos de nuevo situaciones como esta, es que empezaron nuevas regulaciones, evitar conductas irresponsables por parte de los bancos para que no se dé la crisis subprime que tuvimos hace unos años atrás y también mantener cierta estabilidad financiera. Por último, las bajas tasas de interés en Estados Unidos generan una reducción de márgenes, esto lo vamos a ver de una manera más concreta más adelante, y que también, obviamente, bajas tasas generarían de alguna manera que, por ejemplo, al yo dar una tasa de consumo o las tasas de depósito, el estar más apretadas, digamos, con tasas menores, no me dan tanto margen de acción como para generar ciertas utilidades. Por lo tanto, las bajas tasas de interés que duraron bastante tiempo, han tenido cierta repercusión en el sector financiero. Aquí podemos ver básicamente la relación. Tenemos tres sectores principales: el de cuidado de la salud, que hemos visto que luego de la crisis ha potenciado, ha tenido bastante más participación dentro del índice de referencia de Estados Unidos, que es el S&P. Vemos que también el sector energético, y pese a esta fuerte caída del petróleo, y que desplomó también a las acciones de energía, hemos visto que las consecuencias no fueron tan negativas como sí lo fueron para el sector financiero, que perdió bastante participación dentro del índice de referencia y ahí se ha ido quedando estable. Ha subido, en términos porcentuales es una subida relativamente considerable, pero no se logra apreciar con respecto a los otros sectores que han ido ganando fuerza en el índice. Como comentamos, vemos aquí una relación bastante importante en el tema dólar con respecto al sector financiero. Podemos ver una correlación bastante alta. Vemos que la línea azul es el sector financiero, es el peso que tiene el sector financiero dentro del S&P, y vemos la línea negra que es el dólar. El dólar en este último tiempo, de finales del 2014, 2015,
ha mostrado una muy fuerte apreciación y vemos que el sector financiero en general ha quedado bastante rezagado. Ahí tenemos principalmente este índice dólar, es un índice que crea la Fed, que es un índice con respecto a las principales divisas del mercado, la libra, el yen, el franco suizo, el dólar canadiense, el dólar australiano, etcétera. Y es así que se crea este índice dólar. Entonces podemos ver que un dólar más apreciado en términos generales debería potenciar al sector financiero. ¿Por qué? Porque un dólar fuerte en la economía norteamericana incentiva el consumo, la demanda por préstamos también es un tema que ha estado retrasado y que esta alza del dólar podría generar ciertos beneficios, etcétera. Otro punto importante a favor es la caída de los precios de los combustibles, que no lo hemos mencionado, esta fuerte caída del precio de la energía hace que la gente tenga un mayor ingreso disponible, gasta menos en combustible y puede generar o gastarse el dinero en otro tipo de bienes, y eso puede incentivar obviamente al consumo y también incentivar al crédito, que las empresas empiecen a tomar créditos, que la gente empiece a consumir más, dado que hay costos de energía más baratos, y así empiezan a endeudarse más, cosa que obviamente al sector financiero le favorece. Por último, en general las expectativas inflacionarias se han mantenido bastante bajas en general, pero también hemos visto que podríamos ver ya que esta situación podría empezar a revertirse. Hay todo un tema, de hecho hoy día salen las minutas de la Reserva Federal, hemos estado viendo en el mercado bastante ruido de cuándo se podrían subir las tasas de interés en Estados Unidos. Hoy día salen, como mencionamos, las minutas, en donde la Reserva Federal da un poco su visión de lo que es la economía norteamericana. Podemos ver que si siguen viendo una economía relativamente débil, las tasas podrían mantenerse bajas por un tiempo más, versus si ya están viendo que los últimos datos han sido débiles, pero por un tema estacional, por el frío invierno, etcétera, que ha sido como las últimas excusas que ha tomado la Reserva Federal para justificar este bajo crecimiento. Podríamos ver que ya las tasas en general, si es que el view es más positivo, o sea, la visión del mercado es más positivo, y vemos que la Reserva Federal estima que va a haber un crecimiento mayor, eso podría impulsar a que también tome la decisión de subir las tasas en septiembre, lo cual al sector financiero, con relación a los otros sectores de la economía, podría favorecer de una manera bastante considerable, por el punto explicado anteriormente, que las tasas de interés más altas generan un mayor margen para las empresas del sector financiero. Entonces tenemos dólar más fuerte, financieras toman ventaja frente a acciones de otros sectores, también el bajo precio del combustible genera un estímulo al consumo y favorece al servicio de deuda. También, y un dato no menor, es el test de estrés, que han salido bastante positivos. Esto también, aquí las autoridades hacen o ponen a prueba a los bancos con situaciones económicas bastante extremas, y se estima o se proyecta cómo reaccionaría la banca, cómo está decubierto el sector bancario, el sector financiero, para pasar posibles crisis en el futuro. Entonces vemos que han sido bastante positivos, las empresas le han pasado bastante bien estos test de estrés, y por eso podemos ver que ya se estaría viendo un sector más saludable y da mayor confianza para invertir en él. Por último, podemos ver las valuaciones, esto ya es metiéndonos en temas más financieros netamente. Podemos ver, por ejemplo, precio-utilidad bastante atractivo con respecto a otras acciones del S&P, en general el sector el precio que muestran las acciones del sector financiero con respecto a su utilidad. Podríamos ver que estarían más baratas que otras empresas como el sector de consumo discrecional, el sector energía incluso, y también el sector de cuidados de la salud. Por lo tanto, en términos de comparar con el sector financiero con el resto de las acciones, podemos ver que habría cierta ventaja en el sector financiero porque se encontrarían más baratas en relación a las utilidades que generan. Eso también es un punto bastante positivo y es un factor de largo plazo a considerar para las acciones del sector financiero. Pasemos a ver ahora un poco los subsectores de la economía, cómo se compone el sector financiero. Si descomponemos este sector, vemos que hay cuatro principales subsectores. El primero y más grande es el sector banca. También vemos como segundo sector más importante vendría a ser el servicios financieros diversificados.
y ya los más pequeños vendrían a ser seguros y también los bienes raíces. ¿Ya? Esos son los cuatro principales subsectores de la economía. Nosotros nos vamos a quedar con los tres principales subsectores que vienen a ser banco, servicios financieros diversificados y también los seguros, en donde podemos ver ciertas oportunidades de inversión en el corto y mediano plazo. La banca de inversión, en términos generales, vemos que pertenece principalmente a servicios financieros, que están compuestos por pocas acciones, la verdad, pero que tienen un peso bastante importante, y ahí es donde nosotros escogimos a la empresa Morgan Stanley. Hemos visto que en general la confianza empresarial y de los inversionistas en Estados Unidos ha permanecido intacta, ha estado bastante fuerte en el último tiempo, y también obviamente eso es bastante influyente para el desempeño de este tipo de compañía. La confianza genera un ánimo de mayor consumo, de proyectos de inversión, etcétera, por lo tanto eso obviamente podría generar algunas implicancias positivas para el sector. En el sector de seguros, digamos, podemos ver que está compuesto por 5 acciones, de las cuales nosotros escogimos a American International Group, que vendría a ser la más representativa de este subsector. Hemos visto que las aseguradoras están dentro de las compañías financieras con mayores contrataciones, lo cual es bueno, siguen creciendo. Y esto fue lo que empujó las alzas de los salarios del año pasado. Y este crecimiento también en los costos salariales ha vuelto a caer a mínimos de la década. Entonces le quita un poco de peso a este tipo de acciones. Y por último, vemos en general la capacidad para poder fijar precios más altos junto con menores costos laborales, que también es bastante positivo para el sector de seguros múltiples. Vamos por último a los bancos diversificados, que es el sector más grande y de mayor peso en el sector financiero. Ahí es donde nosotros escogimos principalmente a JP Morgan. Bienes raíces están también implicados en esta parte de la torta, o los bancos también tienen cierta implicancia en el tema de bienes raíces, por lo tanto hay que tenerlo en consideración, que también el mercado de venta de vivienda ha repuntado de manera bastante considerable después de los mínimos que alcanzamos en la crisis subprime. Vimos que también el último dato de ventas de casas pendientes ha mostrado una fortaleza, lo cual está correlacionado positivamente con el precio de las casas, y eso generaría una reaceleración en la actividad del mercado inmobiliario, lo que obviamente podría influir positivamente sobre estas acciones bancarias. Todo lo que es créditos hipotecarios, de la reactivación del sector de vivienda, generaría un mayor impulso obviamente en los créditos hipotecarios, y ahí también veríamos utilidades bastante positivas en el sector bancario. Y fuera de la actividad del mercado inmobiliario, que es un punto importante, pero obviamente son bancos que tienen muchas áreas de negocios, podemos ver que la actividad en los préstamos se mantiene firme. No hay que incurrir en una estructura de costo mayor, y eso quiere decir que las instituciones se han vuelto más eficientes y han aumentado su productividad. Algo que nos dejó la crisis en términos generales como bastante positivo y que ha ayudado obviamente a que el S&P vuelva a estar ahora en máximos históricos o rozando máximos históricos, ha sido justamente esta capacidad de las empresas de volverse más eficientes. Luego de la crisis hubo una cantidad de despidos masivos gigantesca por parte de las empresas en Estados Unidos, y a la hora de salir adelante, ya de empezar a sanearse, la contratación no fue tan rápida como se esperaba. Y lo que se hizo ahí fue que todos se volvieron más eficientes a la hora de trabajar. Obviamente peligraba mucho los pocos empleos disponibles que habían, digamos, entonces la gente se vuelve más eficiente y también se volvieron eficientes muchos procesos. Por lo tanto, eso ayudó de manera bastante importante a la recuperación económica. Una persona ahora rinde mucho más de lo que rendía o previo a la crisis. Yéndonos un poco, no sé si hay preguntas antes de comenzar ya con un poco de análisis técnico, si hay ciertas dudas con respecto a lo que hemos conversado en estos momentos. ¿Todo claro? Ok. Muchas gracias, Rodrigo, por tu respuesta. Entonces vamos a seguir avanzando con la presentación. Ya nos vamos a ir un poco, o vamos a meter las manos, digamos, en lo que sería nuestra plataforma de inversión. Podemos ver en un gráfico semanal. Quise mostrar este gráfico semanal, un poco más de largo plazo, para que podamos ver y entender la fuerte caída que tuvo el sector financiero entre el 2007, 2008, 2009.
Y después también cómo se ha ido recuperando este último tiempo. Ya la recuperación vino aproximadamente en julio del 2000, o a finales del 2000, del 2011, 2012, 2013, 2014. Han sido años bastante positivos y este también ha sido hasta el momento un año positivo para el sector financiero. Desde el punto de vista técnico podemos ver entonces que después de la caída, el próximo nivel a alcanzar por parte del sector financiero viene a ser este 3% potencial alcista sobre los 25,50 más o menos. Por lo tanto, aún habría cierto espacio antes de llegar a los primeros techos técnicos en el sector financiero. Por lo tanto, espacio para seguir subiendo aún hay, pese a que la bolsa norteamericana se encuentra en máximos históricos. Ahora vamos a ver un análisis técnico propiamente tal de cada una de las acciones escogidas. Vamos a partir con American International Group, o más conocida como la aseguradora AIG, que es una de las empresas más grandes a nivel mundial en cuanto a seguros. Podemos ver en general que son seguros y servicios financieros. También tiene clientes en más de 130 países. Es una empresa que se encuentra dentro de las 40 empresas más grandes en la lista de Fortune 500 publicada en el año 2014, como para que entendamos la dimensión de la empresa que es. O sea, es un gigante dentro de Estados Unidos. Vemos que también el sector hipotecario, que hoy representa un 11%, ya lo habíamos mencionado anteriormente, de los ingresos antes de impuestos, prevé también mayores ganancias para la compañía, considerando que la estabilización de la economía norteamericana ha andado relativamente bien, pese a lo lento que ha ido recuperándose, que eso ya es un punto y un factor positivo en donde tenemos a una China desacelerándose, los ruidos en Europa, etcétera. Hemos visto que dentro de todo la economía norteamericana sigue siendo la locomotora del mundo, sigue arrastrando el resto de los carros y por lo tanto vemos que eso ha beneficiado al sector inmobiliario que también se ha ido recuperando de manera bastante positiva. También vemos, metiéndonos un poco más en números, en datos financieros más duros, vemos que el valor libro de AIG es uno de los más bajos dentro del sector, dentro del S&P incluso, lo cual es un soporte importante en términos de evaluación y obviamente es un colchón ante caídas del mercado. Vemos que de repente ya cuando se encuentra, o podríamos ver que puede ser uno de los más baratos del S&P, entonces obviamente o en relación a empresas que ya están muy sobrevaloradas, que están bastante caros, podríamos ver que ya empiece la gente a cambiar sus estrategias de inversión, vender estas acciones caras para comprar acciones que se encuentren más baratas, que es una constante en este sector, en el sector financiero, las empresas bancarias, digamos. Desde el punto de vista técnico, bueno, podemos ver que nos encontramos en una especie de canal lateral bastante amplia. Podemos ver que tiene por ahí por los 48 la base de este canal y la parte alta se encontraría en torno a los $56 más o menos. Por lo tanto, podríamos ver que este canal se ha roto. Cuando rompe el canal, hace posteriormente esta corrección llamada pullback y podemos ver que los objetivos de inversión se encontrarían, o nuestro take profit se encontraría en los 64,07, que es justamente esta amplitud del canal. El análisis técnico dice que cuando se rompe un canal, los próximos objetivos vendrían a ser justamente esta amplitud, que es lo que estaríamos yendo a buscar. Los precios de entrada que habíamos puesto en este Special Report se encontrarán un poco más abajo, en torno a los $56, que nos parecía bastante atractivo. Consideramos que era de cierta forma una muy buena oportunidad y podemos ver que en términos generales todavía podríamos aprovechar cualquier tipo de corrección que tenga la acción en donde se mantenga por sobre estos aproximadamente $57 para poder ingresar y obtener esa amplitud del canal. El stop loss lo vamos a situar en los 53,2, que es una zona de congestión donde también hay ciertos soportes de corto plazo que podrían frenar las caídas en caso que la acción rebote a la baja. Por lo tanto, un stop loss bajo los 53,20 lo vemos bastante atractivo y también vemos que es una oportunidad que tiene una utilidad versus una pérdida potencial superior a 2-1. Por lo tanto, vemos que podría ser una estrategia bastante positiva. Pasando a la próxima acción escogida, que era del sector bancario, podemos ver JP Morgan, que a diferencia de IG, esta es una de las entidades
más ganadoras de la crisis. Vemos que en general AIG se mantuvo bastante deprimido. JP Morgan logró sanearse o logra cotizar incluso sobre los máximos del 2008. No hacia AIG, que no ha recuperado toda la caída que sufrió en la crisis. Por lo tanto, vemos que JP Morgan es una de las empresas que ha estado bastante sólida, que ha logrado reinventarse de cierta forma y que también ha mantenido una estructura bastante sólida pese a la fuerte crisis financiera. Dejando un poco de lado el punto anterior, podemos ver también una gran similitud en los gráficos con respecto al de AIG. Vamos a volver atrás. Y el de JP Morgan. En general, los sectores o las acciones de un mismo sector suelen tener una correlación bastante alta, dado que los factores que les pegan, o los factores económicos que les pegan a estas acciones son básicamente los mismos. Por lo tanto, no deberíamos ver mucha diferencia en cuanto a los movimientos de las acciones de un mismo sector. Aquí podemos ver que también el canal lateral, que también se prolongaba desde ya el 2013 a la fecha, ha sido superado. Nosotros teníamos puesto un take profit en nuestro special report que ya fue alcanzado y ahora podríamos ser un poco más ambiciosos e ir a buscar también nuevamente la amplitud del canal. Nosotros estábamos buscando en este análisis técnico, o no habíamos puesto como un objetivo inicial la amplitud del canal, dado que habían ciertas resistencias intermedias que podrían frenar la caída, o frenar las alzas, perdón, pero vemos que en general esto no ha sucedido, se han seguido superando estas resistencias que podemos ver o pudimos ver en la anterioridad y ya llegar a nuestros objetivos en torno a los 72.04, que también significarían la amplitud del canal. Por lo tanto, también, al igual que en AIG, dado que ya está justamente en la mitad del recorrido hacia nuestro objetivo, cualquier tipo de corrección es bienvenida para buscar oportunidades en torno a la zona de los 64.15, $64, que es como la parte alta del canal y es donde a nosotros más nos gustaría invertir. Encontramos que ya se ha escapado un poco esta acción desde el momento en que la recomendamos, que es encontrar la parte alta del canal. Por lo tanto, solo con una corrección nosotros podríamos ver algunas oportunidades de inversión en el corto plazo. El stop loss también lo vamos a situar de la misma forma con que lo hicimos en AIG, en una parte de congestión bastante importante, en donde hay ciertos puntos de inflexión por donde pasa nuestra línea azul, y eso se encontraría en términos generales en torno a los $57,80. Por lo tanto, cualquier corrección que nos deje en torno a los $64 nos podría dar algunas oportunidades de inversión con objetivo en los 72, y hay que tener muy en cuenta obviamente el stop loss, que también está en torno a la mitad de nuestro trayecto, en torno a los 57,8, para tener una relación utilidad-pérdida de 2-1 o similar. Idealmente 2-1 o mejor en lo que es trading. Por último, y aquí una figura que es un poco diferente a las otras dos, vemos una tendencia alcista bastante clara. Aquí también vinimos a poner un gráfico semanal para poder ver los niveles que nos podrían dar cierto techo. En general, los 42.50, viendo la historia de esta acción de Morgan Stanley, significa un techo bastante importante y que nosotros lo consideraríamos como un buen nivel de objetivo, que genera también una utilidad bastante interesante en el corto plazo. Por lo tanto, podríamos ver que podrían ser buenos techos para generar ya un cierre de la posición. La tendencia alcista se mantiene desde el año 2012. Vemos que en términos generales ha ido bastante bien el sector financiero y bueno, esta acción también. El nivel de entrada estaría dado por la línea roja inferior, que estaría en torno a los 36,30, que sería la parte baja de esta línea de tendencia, o apoyándose en la línea de tendencia alcista que estaríamos dibujando con esta diagonal azul. Por lo tanto, también cualquier corrección nos podría dar ciertos niveles de entrada con objetivos en torno a los 42,50. El stop loss también lo situaríamos bajo los 34.50, donde vemos que hay niveles, es un nivel de soporte bastante importante, es ahí donde podría volver a rebotar. Por lo tanto nos gustaría un stop loss un poquito más holgado, un poquito bajo los 34.50, dado que ahí, en caso de ver una corrección importante en la acción de Morgan Stanley, podría frenarse en estos niveles.
La idea de los stop loss en términos generales es buscar un nivel que si ya rompe dicho nivel de stop loss, es que puede haber un cambio de tendencia. Nosotros encontramos que este nivel es bastante importante, por lo tanto, ya si la acción baja de estos niveles, podría haber un cambio de tendencia en la acción y preferimos asumir esta pérdida antes que ir acumulando una pérdida mayor. Lo mismo sucede con el take profit, hay que saber tomar las ganancias, dado que las acciones son volátiles, que la situación de mercado es en general bastante ruidosa, por lo tanto, todos estos movimientos hay que saber capitalizar las ganancias cuando se van generando. Factores a favor de la acción propiamente tal, vemos que es una de las instituciones que terminó, bueno, bastante golpeado de la crisis y que también ha estado recuperando bastante terreno. Podemos ver que la tendencia también que se inicia desde el 2012 y algunas medias móviles que acompañan en gráfico diario han sido un soporte bastante importante. Y vemos que desde fines del 2014 y ya a principios de este 2015, el precio en general de las acciones ha tenido un comportamiento lateral. Aquí no se puede apreciar de manera tan clara porque estamos en un gráfico semanal. En un gráfico diario se vería de mejor manera, pero también podríamos ver que ya estaría rompiendo obviamente esta lateralización, lo cual podría dar nuevas oportunidades de inversión en busca de estos 42,50 que ya hemos mencionado anteriormente. Recordemos, y es muy importante, aprovechar las correcciones en bolsa para poder buscar mejores precios de entrada y no quedarnos en la mitad del recorrido de la acción, desde el nivel óptimo de entrada hasta el take profit. La idea no es tomarla en la mitad, dado que vuelve una operación más riesgosa, porque se pierde la relación 2-1 del stop loss con el take profit. Y si ya es 1-1 en el fondo, no se estaría haciendo un adecuado uso de la gestión financiera. Entonces, el nivel de ingreso lo estableceríamos en torno a los 36,50, 36,30 nos parece un nivel bastante atractivo. Objetivo los 42,50 y también este stop loss ya mencionado en un soporte bastante importante en torno a los 34,50. Como conclusiones, ya tenemos nuestras tres acciones, AIG, JP Morgan y Morgan Stanley. Los mnemotécnicos son, como pueden verlos ahí, AIG para American International Group, JPM para JP Morgan y MS para Morgan Stanley. Por lo tanto, vemos tres atractivas oportunidades de compra en el sector financiero que está recuperando terreno con respecto a otros sectores que ya se podrían encontrar más caros, que podrían no tener tantos fundamentos con estas alzas de tasas probables que tengamos por parte de la Reserva Federal, como las tienen en general el sector financiero que se podría haber beneficiado por este aumento de márgenes. Y vemos un panorama bastante propicio para el sector financiero de aquí a 6 meses, un año todavía para las empresas ya mencionadas. Entonces vemos que normalmente cuando comienza este ciclo de alza de tasas, las acciones bancarias no tienen esta performance tan negativa que podrían tener algunas otras acciones, y obviamente eso podría generar siendo algún nivel, o nos podría dar cierto soporte para vender acciones de otros sectores y poder comprar acciones financieras para la gente o para los inversionistas que buscan estar en Estados Unidos. Vamos a empezar con algunas preguntas. Aquí nos hablan de cuál es el plazo mínimo recomendable para operar esta estrategia. Preguntan si será recomendable, por ejemplo, una semana. Con respecto a los plazos, Rodrigo, nosotros lo que vemos es, bueno, fijamos de cierta manera algunos niveles, tanto de entrada y salida, mientras se mantenga o no toque nuestro stop loss o nuestro take profit o el escenario en general base no haya cambiado, no está dado tanto por un plazo, sino que estaría dado más bien por los niveles alcanzados o eventos a considerar. En este caso nos encontramos en la mitad del trayecto alcista, por ejemplo en Morgan Stanley, entonces podríamos ver que los objetivos en estos momentos la operación se mantiene absolutamente vigente. De todas formas, el horizonte aproximado pueden ser un par de meses para que toque los niveles. Es cosa de ver más o menos cuánto se mueve la acción
y en qué dirección va para estimar un poco el tiempo en donde, en caso de mantenerse obviamente constantes estos movimientos, podríamos ver que en un par de semanas, un mes, a lo más 2 meses podríamos ya estar tocando el take profit. Obviamente, ahora de aquí a septiembre podríamos tener harto ruido con lo que suceda con la Reserva Federal. Todas estas noticias obviamente incrementan la volatilidad y eso, al incrementarse la volatilidad, se acortan los plazos. Mayores movimientos hacen que nuestros take profits sean alcanzados de manera temprana, al igual que también nuestros stop loss. Por lo tanto, ahí es donde ya la oportunidad expira, una vez tocado el take profit o el stop loss. Nosotros creemos que en un par de semanas, un mes, podría ya definirse bien la estrategia. De hecho, por ejemplo, lo que sucedió con nuestro Special Report y nuestro precio objetivo para JP Morgan ya fue alcanzado en un par de semanas. En Morgan Stanley y en AIG ha sido un poco más lento, también tienen un potencial quizás un poco más amplio, por lo tanto ahí podríamos ver que el plazo sería un poco mayor. Pero a modo de resumen, podemos ver que el plazo estaría en torno a un mes o un par de semanas, quizás un poco más, un poco menos. No sé si hay más dudas al respecto de las oportunidades, si quieren repasar o tienen algunas dudas sobre el sector financiero. Bueno, estimados, si no hay más preguntas, dejaríamos la presentación hasta acá. Aquí me vuelven a hacer una pregunta que es ¿cuándo ingresar? Bueno, como habíamos comentado, vamos a repasar entonces el nivel de entrada eh, que podría ser óptimo para cada una de las acciones. En este caso, si pueden ver la línea o la parte alta de este canal lateral para AIG, se encontraría en torno a los $55, más o menos. Eso nos podría dar, en caso de haber una corrección, un nivel de entrada bastante atractivo. O bueno, aprovechando cualquier tipo de corrección, podríamos buscar y precios más bajos para ir a buscar la amplitud del canal en el caso de AIG. Lo idealmente es cerca de la parte alta del canal, el nivel óptimo de ingreso. En cuanto a JP Morgan, podríamos ver en términos generales que también, al igual que AIG, una corrección que lleve en torno a los 63,80, $64, que vendría a ser la parte alta de este canal, podría darnos buenos niveles de entrada para ir a buscar nuestros 72,04. Y por último, en Morgan Stanley también, que es quizás la oportunidad que sigue más vigente para ingresar. Podríamos ver también que cuando ya se apoya en esta línea de tendencia, en torno a los $37, también podríamos ver algunas oportunidades de inversión en búsqueda de los 42,50. Nos preguntan en base a los demás subsectores cuándo los vamos a hacer y si los vamos a tocar. Nosotros estamos monitoreando constantemente las acciones, estamos viendo dónde se podrían estar dando algunas oportunidades de inversión. En este caso, encontramos que el sector financiero es el que mostraba la mayor oportunidad con respecto a los otros sectores de los componentes del S&P, y obviamente que cuando veamos el resto de los sectores, veamos oportunidades de los otros sectores, los vamos a ir tocando idealmente acompañado de un special report y obviamente un webinar. Por lo tanto, estamos a la espera de nuevas oportunidades en otros sectores. De momento lo que encontramos más atractivo es este sector financiero con estas acciones en particular. Pero que no les quepa duda que seguimos monitoreando los sectores y las acciones de todo el S&P para buscar las mejores o las más atractivas oportunidades de mercado. No sé si tienen más preguntas. Me están pidiendo
la presentación por correo, yo creo que con sus ejecutivos comerciales podrían solicitarlas y ellos se las van a dar, ellos van a tener acceso a estas presentaciones, por lo tanto, ahí pónganse en contacto, idealmente se pongan en contacto los que están interesados en la presentación para poder obtenerla. Bueno, estimados, si no hay más dudas, espero que les haya servido este seminario, que puedan aprovechar estas oportunidades de inversión que se estarían dando. Les recomiendo siempre, y algo muy importante, es tener una gestión del riesgo, tener un stop loss considerado, también tomar las ganancias en el momento adecuado para que esta experiencia financiera, digamos, sea lo mejor posible y poder, obviamente, ir obteniendo la utilidad deseada con respecto a a todas las oportunidades que vayamos viendo. Es muy importante que consideremos este factor, saber limitar las pérdidas y también saber ubicar nuestro punto de ganancia. Bueno, estimados, muchas gracias, que estén muy bien y nos seguimos viendo para un próximo Special Report y poder comentarlo también en extenso. Que tengan muy buenas tardes.